Johnny. Saludos amigos, seguidores ahí de la página. Vamos a hacer otro video acá, día de plaza acá en San Juan Mixtepec. Pues vamos a hacer el segundo video, ¿no? Porque así como les comento, ¿no? Temprano, pues son diferentes cosas que hay, ¿no? Ya a estas horas, pues ahorita ya hay bastante gente, son como a las 9:30. Y pues ahorita es cuando está lleno, ¿no? Johnny. Para las varices, para la mala circulación. En la mañana que pasé, pues no había nada de estos puestos, ¿no? Y ahorita, pues sí. Sí, pues ya está lleno. ¿Sí, no? Sí. Hay otra más grande. Hay ropa americana acá. Ahí para la gente que quiera comprar, no pueden pasar ahí porque igual son buenas. Son ropas muy buenas, ¿no? La ropa americana pues siempre van a ser ropa muy buena, ¿no? Miren nada más qué hermoso, ¿no? Tazas ahí para tomar un cafecito. Ahorita que llovió, híjole, pues sí, en verdad. Ahorita fui a tomar un tecito, ¿no? Ahí de laurel, qué rico sabe, ¿no? Ya cuando hace bastante frío, llueve y todo eso, pues sí, cae muy bien, la verdad. Miren nada más manzanas criollas que vende la tierra. Y lo mejor que puede uno comprar, ¿no? Todo lo que es criollo. Manzana, pera, hay fresa, hay bastantes cosas que nuestra gente, ¿no? Es como acá hay lo que es laurel para hacer un tecito ahí. Y pues ahí, miren nada los duraznos ahí. Y los duraznos criollos son lo mejor que... Todo lo que es criollo, pues es lo mejor que puede uno disfrutar, la verdad. Vamos a pasar por acá donde está la tía. Todavía tiene pulque, ¿no? A lo mejor por el frío también, pero pues, ya un ratito se acaba porque en verdad le compran bastante a la tía. Vamos a... Eva, gracias. Ahorita está más lleno. A estas horas como que se pone más lleno. Pero temprano es cuando hay cosas que... frutas, verduras, todo lo que tiene que uno comprar. Ya a estas horas pues prácticamente ya... Pues ya lo mejor ya se vende todo.
Ya en estas horas pues lo que queda nada más, porque no, ya no hay también. Y es que lo que hay acá, lo que es aguacate criollo, es lo mejor que puede uno comprar. De este lado la tía vende pescado seco, no sé, la verdad no sé muy bien el nombre de los pescados, ¿no? Disecado, no sé, pero pues de lo mejor que puede uno comer acá. Allá en Cuxtlahuaca es donde venden bastante, viene la gente que viene ahí de la costa, ¿no? Ahora sí, la chica no inga tú. La chica, inga tsado. Ya te entiendo, está bien, ya ni. Ya, está suave, ni coco, ¿te entiendes? Ajá. Bicara Santiago, suave, ni era saman. Ay, ando ini raya. Ahora sama kita bahas ini nan. Ni satu aja ini Santiago loh, sih. San? Saya tuh nunggu di kan, nunggu saya di. Aha. Ni satu. Anjing kita kuan ini. Ahí está, tú quieres ahí, tú buena. Ya, vas a llegar ya, kita Zacatepec, soalnya. A Santiago llegó tu buena itu na, cha kita cinya, Puebla cinya, Veracruz. Ahora todo que vas a hacer itu buena, buena chico, Sani? Saya itu ya, Zacatepec sama banyak aja. Tapi Santiago kita itu ya. Ati ni sisoka nyuwa ni sisoka nyu. Ati ni sisoka itu baru nani. Ni silor sih nakado. Acá nuestro amigo Abraham pues tiene lo que es pitahaya, ¿no? Fruta del dragón, así se le conoce también. Y en verdad pues él lo cultiva, él tiene pues ahí el árbol de ahí del pitahaya, ¿no? Y pitahaya o fruta del dragón, así se le conoce, ¿no? Como lo quieran llamar, pero pues creo que es el nombre más común, ¿no? Pitahaya o fruta del dragón. También tiene nopales, ¿no? Hace unos días fuimos a grabar ahí. En verdad tiene bastante lo que es nopal, ¿no? En mixteco pues es michacuán, le decimos. En mixteco, ¿no? En español la verdad no me acuerdo bien el nombre del nopal, ¿no? De la variedad, ¿no? Vamos a grabar un poquito donde está preparando lo que es el nopal acá nuestro amigo Abraham. Pueden encargar, ¿no? La gente que tiene negocios ahí, digamos que tiene comedor, tiene restaurantes, pueden encargar ahí con él, ¿no? Directamente lo puede traer, ¿no? Ir a dejarlo a domicilio, porque es lo que él la otra vez nos estaba comentando, ¿no? De que él pues sí lo lleva a domicilio, pues ya, si los encargan, pues él ya puede ir a dejarlos ahí, pero pues que mucho mejor, ¿no? Que tengan que lo lleven a domicilio. Una vez necesita uno, pues ya lo puede ir a dejar ahí. Ahorita sí está más lleno, está más lleno, hay más gente comprando, a lo mejor por el frío también, porque es que llovió bastante ayer y en verdad sí, cuando llueve pues se enfría todo, ¿no? Se enfría todo. De este lado hay fresas también, son fresas orgánicas, es lo que la gente de acá, de nuestros paisanos, ¿no? que están vendiendo, pues son todo eso orgánico y es lo mejor que puede uno comer ahí también, ¿no? Lo que es orgánico. De este lado está ahí nuestro amigo Guillermo, ahí con lo que es pitahaya, y para
Él también vende pulques, pero ahí para la gente que quiera comprarle, pues son frutas frescas, ¿no? Que él trae, porque a veces igual venden ahí en otros puestos. Lo malo es que son frutas que ya tienen días cortadas, y todos sabemos que ya cuando ya tienen días cortados, pues ya no sabe bien, ya pierde mucho su sabor también, ¿no? Está bien, está bien. Mira nada más la fruta del dragón, o pitahaya ahí que tiene nuestro amigo Guillermo ahí de Tierra Blanca, o 28 de mayo, la verdad, creo que es 28 de mayo, creo. Y pues ahí tiene el de color rosa, ¿no? Y verde también. Ahorita vamos a probar esta fruta, a ver qué tal sabe. Debe de saber muy bien, la verdad. Ahí para que pasen acá los días viernes, acá con el amigo Guillermo Santiago. Y allá el 28 de mayo él esté allá, y para que pues si a lo mejor necesitan, porque es por temporadas nada más. Esta fruta es por temporada, y que mucho mejor, ¿no? Que apoyar ahí a nuestros paisanos, ¿no? Que siembran, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el producto local. Y pues ahorita vamos a disfrutar de un pedazo ahí de fruta del dragón. ¿Dónde son? 저도 ¿dónde está? Ya va, enggak satu nanda tahu atau kan? Cek, ada sih aja jangan ada sih ya. Tuh cuma nanti kuanjo anak ini cuma ini. Ah.
Na ni sana ni. Ay che ni sai das ki na ni sai kwa kang sa va ni sai. Sabi ilo dora sa ina da kwa na ni. 我这里俺家一木树啊，这个种啥东西呢？啊，关东那个谁呢？啊，是啥？啥？哎，现在哪你这？啊，你都讲那说的这个我nhà luôn那关呢？都没问那些关你们这边贵样这那家伙那个啥了？哪里？哪了？呀，啊你玩你了呀？到这边那个东西。Ah. Ahorita pues ya casi hay puestos que ya levantaron. Hay puestos que sí ya levantaron. Y es que depende mucho, ¿no? De qué es lo que venden ellos también. A lo mejor a veces llegan un poquito más temprano, más tarde. ¿Ves? ¿Estás sabes? Ahí saludos al tío, ¿no? Él es de Tinuma de allá, de Tinuma de Zaragoza. Pues ahorita él y su esposa, ¿no? Y la tía, pues ya me regalaron una frambuesa, ¿verdad? Y miren nada más que la fruta que me regaló el tío ahí el tío, pues él viene ahí de allá de Tinuma de Zaragoza y para que pues compren estos productos, no son productos orgánicos, estos frambuesas. En mixteco le dicen Tishanducua, le dicen así, Tishanducua le dicen. Y en verdad muchas gracias ahí a la tía, ¿no? Y al tío por regalarme un vaso ahí de frambuesa. Ahorita vamos a seguir grabando. Es ahí como los tíos, ¿no? Ya, ellos ya se van también. Y miren, acá están los borrachos ahí de acá de Mixtepec, ¿no? Ellos pues van a probar lo que es el mezcal, el torón. Ahorita vamos a preguntar ahí a los amigos ahí a ver qué andan tomando, a ver qué tipo de mezcal andan tomando ahí. Ahí nuestro amigo. ¿Sí ya ni no? Ya yo. Ahora. A ver, ¿no? Đang ăn đi chứ, chơi vui đi đâu chơi bên này, tôi nó thì đi chứ. Đây là Cha nhỏ cho nên nhỏ cho nên về này này lo yo ta cái ta về chứ nhà la que ta se sabata ya ta nhà cô có suy có pa nhà reciclado lo que na nhỏ yo lleva sí chứ yo ni yo chứ sao ra nhà nhỏ này nhà si về yo cha nhà có nhiều anh nhà ra ra nhỏ nên ta cái ta sao ta cũng biết này thế thì bạn cho nhà bắt sụp có cái nào đó nhỉ? Cha bạn cho anh này lo ra rồi cô thì cha nhà ca số cả ra chứ nhỏ này ra nuôi ra nhà cha ra ni cũng in đấy nhà con nhà cha chạy sao đừng có gì de paisano ya no será manera chico era acá ni era soy paso lo reciclado yo dice lo nhỏ ni qua ye nhỏ de nhỏ đã bị này nhỏ ni casa con tay yo nhỏ yo 아니 rồi chứ nó giàu nó đã tao về là cái chứ nó sẽ cứ vô là sẽ là nhà và anh vừa cô vô này rồi nhà chỉ reciclado ya en ya ve lo gran thế ya đi nuôi luôn anh ya ve lo gran anh ya cuenta todo ahora y se está dando ahora ya yo ahora cosa ta thì nuôi luôn có gì chứ bạn đi ra 아니 lugar nó sao có quên đâu à chơi chỗ này đó tôi también ni có para ta ta thích sang cái cô là cái đó có đó là có đó nhà san non sia no canal se ta qua chân này cái đó đó No, pues acá estuvimos ahí platicando un poquito ahí con ahí nuestra gente, ¿no? Ahí nuestro amigo, el primo ahí, Bernardo, ahí nuestro amigo ahí, Agustín, ahí también, pues ahí andaban echando un trago ahí de reciclado, ¿no? O mezcal, así, pues así lo llamamos en mixteco. Y ahí estuvimos platicando un poquito con ellos, ¿no? Para que nos dijeran qué es lo que estaban tomando, ¿no? Y pues vamos a seguir grabando un poquito por acá a ver qué es lo que hay. Yani
Ahorita que ya hace el calor, ¿no? Ya la gente empieza a tomar lo que es el pulque, el mezcal, ¿no? Es que llovió y en verdad sí, en la mañana sí estaba haciendo frío. Y lo que es el pulque, pues ya cuando se calienta un poquito, ya cuando empieza la gente a tomarlo, ¿no? Igual la gente que lo toma en ayuno, nomás que sí hacía frío, ¿no? Sí que estaba haciendo frío. Ahorita pues lo que hay más son gente almorzando, ¿no? Es como acá la tía vende pozole, muy rico el pozole que vende la tía. Y en verdad muy buen pozole. Pozole, ¿no? Estilo San Juan Mixtepec, es lo que ella vende, ¿no? Nada, todo esto. Pues es que hay diferentes variedades, ¿no? De pozoles y todo eso. Pero el de Mixtepec, ¿verdad? Sabe muy bien. Vamos ahorita estoy viendo que hay ya hay mucho lo que es pepiche, hay mucho lo que es pápalo, hay diferentes variedades de quelite, ¿no? Y ahorita es cuando debe de uno de aprovechar más, ¿no? En comprar estas delicias, ¿no? Porque pues son por temporada nada más. Ya los que son cultivados pues ya se pueden hacer, ¿no? Más digamos en invernaderos, hay gente que lo tiene ahí. Vamos a grabar un poquito, ¿no? Acá el puesto ahí de carnes fritas, de chicharrones y de cueritos, nada, miren nada más lo que están preparando acá. ¿Por qué te escondes? Miren nada más lo que va a comer la tía, unas empanadas de pollo, ¿no? En verdad, ahí con su la gente le pone lo que es hierba santa y pues cada pueblo tiene su estilo, ¿no? Pero acá le ponen amarillo de pollo con hierba santa, es lo que lleva las empanadas de acá de San Juan Mixtepec. Ahorita sí está ya más lleno, en verdad está más lleno, ¿no? Ya la gente que vende agua de coco y la gente que esta agua, ¿no? La tía en verdad está riquísimo el agua que vende la tía. Ahí las muchachas ya. Y uno de guayaba con limón y mucha gente le gusta mucho el agua que vende esta tía, porque según que pues sabe muy bien y pues a veces ella anda diario ahí también vendiendo, ¿no? Por acá en el centro de Mixtepec y por ahí la podemos encontrar. Nomás me daría 5 pesos. Dale.
yo a pagar. Gracias, entonces cuídense, nos vemos. Sigue grabando, pasa y yo me voy tras de ti. Yo no estaba. Tahu juga sih di Jakarta. Tahu juga sih di Jakarta. Gracias. ¿Tiene empanadas? ¿Ya preparadas? Por favor. Ahí está. Nada, Toshito. Está el maestro Martín, muy conocido, ¿no? El Mado ahí así lo conocemos acá en Mister, un jugador, muy excelente jugador, ¿no? Que estuvo ahí jugando ahí en los 90 ahí con el equipo de Equipazo, ¿no? De UBA, lo mejor que ha tenido a Mister, ¿no? De básquetbol, y pues ahí está el maestro Martín, más conocido como Mado. De este lado hay puestos de plátanos ahí. A toda la gente que quiera comprar ahí Sani 이제 다가니 너 하고 너 니가 세니 아 tayar ti me saque seni usi ni re na daga ga satara na mo ya 그렇지 난다 여라 난다가 돌아 너 아끼니고 가노라 난나라 너 비디오 가라 이제 과와 하고 가노라 하나 지나가 de este lado volvimos otra vez acá acá donde el puesto ahí de nuestro amigo Pedro Salazar, hay como empanados, ¿verdad? Qué buenos de telas o triángulos, ahí como lo conozcan, ¿no?
Ahorita todo lo que tiene que ver con comida, ¿no? Hay más gente, digamos, comiendo, más gente vendiendo agua fresca. Acá en este puesto, pues riquísimo, ¿no? El pastel que vende ahí el amigo Boca ahí. Ya mucha gente lo conoce, ¿no? Encargan pasteles ahí con él. Ahí pueden pasar directamente ahí con él, ¿no? Acá en el centro, ahí en su casa, ahí es donde tiene el local ahí de los pasteles, ¿verdad? Muy buenos los pasteles de acá de nuestro amigo el Boca. No, esa buena ya sé, güey. Ahí estaban mis tías, ¿no? Como que se estaban escondiendo ahí también. Pues acá otra vez volvimos acá donde está el amigo y con lo que es empanadas también, tetelas ahí, memelas también. Tetelas, memelas o triángulo como lo conozcan y empanadas. Es lo que la mayoría de la gente de acá vende. Vale, tiene una cosa. A ver. Ahí la tía con su puesto, ¿no? De semillas, en verdad pueden pasar con ella. Tiene muchas semillas ahí la tía. Hay la gente que quiere comprar, ¿no? Semillas de chilacayote, semillas de calabazas. Ella tiene también lo que es resina, ¿no? Hay que preparar todo porque ya viene lo que es Día de Muertos, pues se usa mucho lo que es el copal, ¿no? Miren nada más que buenos guaguajes trae la tía.
tenemos chile costeño. Sí, grábale. Ahora, Chile costeño. platícanos Desde qué. Santa María, Zacatepec, Putla. Quien guste, aquí tenemos, mire, directamente desde la costa. La costa, muy buenos los chiles de ahí, ¿no? Sí, desde hasta allá lo traemos. ¿Ahí viene usted o? Sí, desde hasta allá venimos. No, Sí. no los he visto acá, no sé si o de por sí han estado. Sí, aquí. Cada 8 días aquí nos ¿Cada 8 días? encuentran. Ah, órale. Sí, chile costeño. Sí, sí. Ajá. Mucha gente le gusta mucho lo que es el chile costeño. Sí. Ajá. Muy bueno para la salsa, para el picante, para la comida. Sí. Huevitos rojos. En tamales. Tamales, ¿no? Sí, para tamales, bien sabroso. Una salsita con tomate verde, de tomate de cáscara, bien sabrosa. Ajá. Ahí para la gente que quiera encargar también con ustedes, Sí, ¿no? Si claro lo pueden que hacer. sí. Sí, manejamos ¿Qué es precio de este? mayoreo. ¿Mayoreo? ¿Qué variedad cómo se llama el chile? Chile costeño. Chile costeño, ¿no? Sí, así es más conocido Oh, ya. como chile costeño. Chile costeño. Ajá. Pues muchas gracias, ahí Sí. los veo ahí la otra semana, Sí, ¿sale? sí, aquí vamos a estar entre 8 días. Ahí para la gente que quiera comprar el chile costeño acá con nuestra amiga, pues acá pueden pasar. Ellos vienen directamente ahí de la zona ahí de Zacatepec, ¿no? Por ahí pues ya, no sé si es ya empieza lo que es la región costa, ahí pueden pasar con ellos. Todos los días de plaza, los viernes días de plaza se encuentran acá cerca ahí del Banco Bienestar, acá San Juan Misapel. Y pues en verdad muy buenos los chiles ahí, chiles costeños para que coman. Ahorita sí ya está lleno en los puestos, ¿no? Ya ni ahí en los tacos, ¿no? En la mañana pasamos, pues la gente que come muy temprano son la gente que viene, digamos, más la gente que viene afuera, ¿no? O la gente que tiene negocios vienen muy temprano a vender, son los que pues prácticamente almuerzan muy temprano, ¿no? En este puesto también, miren qué ricas tetelas, ¿no? Y empanadas también miren, ¿no? Champiñones ahí. En Mixteco lo llamamos y así le llamamos lo que es el champiñón, así se llama en Mixteco, siquinchay. Si es ongonchay, pues es de comida, ¿no? Yani. Ah, bueno. Hay 18 días entonces. Ahorita es la hora donde la gente compra más lo que es el pan, todo. 40 don Maxi. 8 días. Vale, ahí viene este pues. 5. Ah, bueno. Ya porque no alcanzó a grabarte en la Ahí mañana de ese. No lo vi, ahorita pues vuelvo. Estaban ahí los mezcales ahí. Ah, ya ves. Ah, ya lo vi ahí. Allí lo viera grabando. No, ya venía de regreso ahí. ¿A poco? Ajá. Sí, no, que te Si no lo encuentra uno ahí en el pulque, en el mezcal. Ya hace 8 días nomás subió la foto de él y ya no subió de los demás, ¿eh? Ah, pues sí, estaba en primera fila, estaba la tuya. Sí. Y luego dice que me sigue y No, ahorita ¿de ya me di veras? cuenta que no. No te sigue, y nosotros sí. Sí, ya me di cuenta. Subes a nosotros. ¿No me bloqueaste? Ah, no. Sí la vi, como ¿Qué tal la venta? más o menos. No nos quejamos de nada.
Mira, ¿por qué antes andaba por allá? Nos va a comprar a peso en Ahorrera y aquí lo viene a vender a 5. ¿A 7 pesos? Ah, sí son, ¿verdad? Sí, esa vez me lo encontré allá en bodegas. Ahí sí me lo encontré, así que no pueden mentir. Luego ahí los compra a peso y aquí los vende a 5. Dale, nos vemos, dale. Dale, carnal, ¿qué te va? Ahí está la tía Lela ahí vendiendo sus productos. Ahorita ya hay gente que ya le banda. ¿Dónde están?